Muy buenas tardes. El Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida al espacio de conferencias en línea Forum, presentando e innovando la enseñanza de las matemáticas a través de la tecnología, que será impartida por la doctora Ruth Rodríguez, profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, quien nos compartirá de su valiosa experiencia en este tema. Les pedimos, de favor a todos los asistentes, mantengan sus micrófonos en silencio durante la exposición, que tendrá una duración de 50 minutos, y posteriormente daremos inicio a un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Ruth Rodríguez. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos, soy profesora de matemáticas del Tecnológico de Monterrey y profesora investigadora de la Escuela de Educación y Humanidades. Y el día de hoy me gustaría mucho compartirles parte del trabajo de investigación que he realizado los últimos 10 años al respecto de cómo innovar, mejorar la enseñanza de las matemáticas a través del uso de tecnología efectiva. Entonces, primeramente, pues, presentarles al Tecnológico Monterrey, que es una red de campus, es una universidad privada del norte que se encuentra en todo el país, México, y particularmente yo me encuentro desde siempre en el norte, ¿no? En el primer campus. Algo que me ha motivado mucho el trabajo que van a ver a continuación es esta frase que nos han compartido nuestras autoridades sobre cuál es el reto que hoy en día los profesores tenemos al estar enseñando a nuestros alumnos. Se sabe que las universidades necesitan preparar estudiantes para trabajar en empresas o en funciones que aún existen, utilizando tecnología que no ha sido inventada y resolviendo problemas que aún no los identificamos como tal. Cuando vi por primera vez esta frase, para mí fue muy importante el darme cuenta de la gran importancia y el gran reto que tenemos los profesores que estamos con los alumnos todos los días en el aula intentando enseñarles algo, alguna disciplina, justamente porque no sabemos exactamente el tipo de perfil que se necesitará una vez que ellos estén trabajando. Entonces, para mí eso fue muy importante. Bueno, yo soy profesora de matemáticas, así que era mi pregunta: ¿qué tipo de matemáticas o qué tipo de conocimiento necesitan mis alumnos hoy en día? Justamente hablando de esta ciencia, pues es bien conocido por todos la gran problemática alrededor de aprender esta ciencia en México. Se sabe que tenemos muy malos resultados en los estándares internacionales, particularmente PISA, y pues pruebas internas como enlace pues nos lo han demostrado igualmente, ¿no? O sea, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues nuestros resultados de alumnos, tanto de primaria, secundaria, como en algunos resultados sobre superior, pues demuestran esta falta de conocimiento, digámoslo así, de los alumnos. Sin embargo, hay una pregunta que me hago sobre cuando ves estos resultados y vemos cómo estamos, no solo México, sino en muchos países, Latinoamérica particularmente, y cómo existen otras, como el caso de Finlandia o el caso de los países asiáticos que están ahorita en los primeros lugares. Y la primera pregunta que me hago yo es exactamente qué es lo que están midiendo estas pruebas. Bueno, estas pruebas, como lo que hace la OCDE, lo que están midiendo en nuestros alumnos de secundaria a los 15 años es esa cultura que le llaman matemática. La OCDE ha definido desde hace mucho tiempo ya diversas culturas que se necesitan para el ciudadano del siglo XXI. La cultura científica, la cultura estadística y la tercera es la cultura matemática. Y noten bien aquí la definición de que se habla de cultura matemática. Se habla sobre esa capacidad de utilizar los conceptos matemáticos y de realizar juicios bien fundamentados sobre el rol que ellas juegan en los problemas o en
las situaciones de la vida diaria. Entonces, cuando uno analiza con cuidado exactamente por qué salimos tan mal evaluados en pruebas internacionales, como en un ejemplo PISA y otras más, pues en realidad nos estamos dando cuenta que los países como Finlandia, los países que se han demostrado exitosos, en realidad han estado alineando sus modelos educativos a esta idea de que el alumno no solo sepa hacer operaciones matemáticas, no sepa hacer procedimientos sin sentido, sino más bien es esa vinculación de ese conocimiento que aprende en el aula en los problemas de su entorno, en los problemas de su cotidiano. Y creo ahí yo que es la gran falla que hemos tenido en el pasado en México. Algo que no hice notar en la gráfica que mostraba los puntajes, pues es bien sabido por todos que hay reformas en nuestro modelo educativo y se puede observar en la gráfica en rojo cómo evidentemente estos cambios en los modelos que se han propuesto pues han sido hasta cierto punto favorables porque vamos aumentando nuestro puntaje, o sea, cada vez vamos menos mal, sin embargo seguimos muy por debajo de la media de OCDE. Y problemas tan básicos como que los jóvenes pues están muy desanimados y muy reticentes a aprender matemáticas en la primaria y secundaria, pues va a repercutir en que finalmente nuestro país pues se empieza a ver muy poca participación de que las personas elijan estudiar una carrera con una fuerte componente matemática. No solo ingeniería, que es la nota que comparto, sino carreras fuertes como economía, la gente le saca la vuelta a la matemática. Y entonces mi trabajo como profesora ha sido ¿y cómo le hacemos para aportar en que esto no suceda, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los alumnos pues se enamoren cada vez más de las matemáticas? Y bueno, para eso, pues yo quisiera dialogar con ustedes ahorita en la sesión de preguntas. Algo que hay que hablar primero es, ¿qué son las matemáticas para ustedes como maestros o como personas igual de que me están escuchando y son personas más bien que han estudiado una carrera y están trabajando en otra cosa? ¿Qué se entiende por las matemáticas? Bueno, pues aquí como tenemos, perdón, un problema técnico. Las matemáticas, pues es un lenguaje. Las matemáticas también es un cuerpo formal y riguroso. Eso es lo que más nos han dicho. Las matemáticas es el lenguaje con el que vemos el mundo, lo describimos, lo modelamos. Es el lenguaje de la ciencia. Pero también, y yo creo que aquí la parte más bonita de este trabajo, es las matemáticas son una herramienta que nos va a permitir poder entender el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, yo estudié matemáticas en la universidad, pero yo aprendí a la matemática como esa ciencia formal y rigurosa, llena de lo que se ve en la foto, de fórmulas, de teoremas, de demostraciones. Pero ante todo, hoy que por 10 años he dado clases a futuros ingenieros, ellos más bien necesitan que la matemática sea una herramienta que les permita resolver problemas que eventualmente van a tratar cuando estén en su área de trabajo, o en la industria, o en la empresa. Entonces, más bien, reconocer, y es un poco lo que hace la OCDE cuando habla de esta cultura matemática, que no porque vayas a estudiar matemáticas o a hacer uso todos los días de la matemática, sino porque como ciudadano del siglo XXI y como futuro profesionista necesitas ser capaz de ver que las nociones matemáticas que están en los libros de texto son finalmente herramientas que te permiten comprender el mundo, entenderlo y hacer todo este tipo de cuestiones. Entonces, a continuación, espero que se pueda ver con el audio correctamente. Tenemos aquí un video donde se muestra esa belleza de las matemáticas a través de sus diferentes usos, y me gusta mucho la forma en que está repartido los tres cuadros, porque vamos a ver esa parte en medio donde vamos a ver el uso de la matemática, como esta luz que se prende, y desde el otro lado, pues las ecuaciones que están modelando la dispersión de la luz, cómo es el área del azar, del juego, ¿no? Logramos ver esa riqueza. Noten cómo de este extremo en la parte se encuentran las fórmulas, que son fractales, el movimiento de un objeto, en este caso su movimiento. Tenemos diferentes formas de ver el mismo fenómeno, que es hacia lo que voy a continuación. Los campos magnéticos, la brújula, química, todas las fracciones, las soluciones del café con el azúcar, pues todo se conoce por ecuaciones. Toda la teoría describida, la teoría termodinámica, cómo están cambiando las nubes,
no se diga la parte de computación, desde los años 90 ha sido para nosotros lo más nuevo, y es con lo que viven los jóvenes. La teoría de grafos, que son árboles, de ahí la foto del árbol. Todo es matemática muy conocida, todo lo que es genética, el ADN, el sonido, distribuciones de probabilidad, como se puede ver en la parte de la situación. Pues noten cómo tenemos diferentes formas de ver el mismo fenómeno. El ala de un avión, toda la teoría física que hay detrás, y que les muestran esa belleza de las matemáticas, la computación, y eso para mí es la belleza. Es decir, cuando uno recuerda, y no sé sus recuerdos, pero uno tiene como pesadillas algunos alumnos de la matemática del profesor, porque a veces no tuvimos la oportunidad de ver estos ejemplos donde todas esas ecuaciones que estaban descritas en el pizarrón realmente me querían decir algo sobre un fenómeno físico real, y la parte del medio, que era la parte gráfica, como un poco intermedia entre la realidad y la matemática, pues son otros tipos de modelos, ¿no? A esto le vamos a llamar nosotros que una de las cosas que ha permeado una propuesta que ha vivido particularmente en el TEC de Monterrey desde hace 15 años, es mostrar a los alumnos a la matemática como lo que es. Es una ciencia que nace como una actividad del ser humano por intentar resolver problemas de toda índole, físicos, biológicos, sociales, y después, al querer dar respuesta a estas problemáticas que se enfrentaba, empezaron a surgir y evolucionar posteriormente de esas nociones matemáticas. Entonces, eso es bien interesante porque cuando uno ve un libro de texto de la primaria y secundaria, nunca va a ver esto, porque no está planteado así. Yo siempre digo que lo que está en esos libros de texto es el final de la historia. Es decir, hasta el siglo XIX, muchos siglos después, casi 25 siglos después, se concreta la matemática en eso formal y riguroso, en esas variables, en esas fórmulas, que está muy lejos de ser de donde surge la matemática. Y entonces, bueno, ahorita que hablábamos de los ejemplos, todos son ejemplos físicos, la mayoría, y aquí les comparto este pequeño video, ese sí dura 4 minutos, de la historia de la física. Porque finalmente la historia de la física va muy de la mano de la historia de la matemática. Muchos de los grandes matemáticos de los siglos de excelencia, como el siglo XVI, pensemos en Newton, vamos a ver ahorita estos ejemplos, son grandes matemáticos y físicos, ¿no? Entonces les dejo 4 minutitos. The story of physics is, for the most part, a tale of ever-increasing confidence. For 300 years, physics was all about observing and measuring, finding out how stuff works. In the early 1600s, an Italian got the ball rolling by measuring and observing balls rolling. Galileo also timed pendulums and dropped different-sized objects off the Leaning Tower of Pisa to see what would happen. And despite upsetting the Pope, his ideas apparently made God very cross, Galileo's work became the rock on which modern physics is founded. Later, free from angry popes, Isaac Newton moved things on by abandoning balls and embracing apples. Why, he wondered, did they always fall downwards, not sideways or up? By 1687, he had an answer. It was a force called gravity, which worked on balls and apples, and planets, holding them in nice, predictable orbits around the sun. In the 1800s, James Clerk Maxwell cast his eye over more mysteries. He showed how electricity and magnetism are related and can be combined as one force, electromagnetism, and that light had electric and magnetic parts and travelled in waves like water. Physics was now on a roll. New discoveries built on earlier ones, and some even had practical uses. Newton's laws predicted the existence of Neptune. Maxwell's work gave us radio and TV, and there's nothing much more useful than that. Physics, it seems, had mastered the universe. All that was left was to plug a few remaining holes. But by 1900, the holes were getting bigger. The latest discoveries didn't build on the old ones. Things like X-rays and radioactivity were just plain weird, and in a bad way. All was not well in the world of physics. Top scientist Lord Kelvin saw dark clouds hanging over the subject. Then, in 1905, Swiss patent clerk started a full-on storm. Einstein, I go. 26-year-old Albert Einstein tore up the script.
First, he claimed that light is a kind of wave, but also comes in packets or particles. In the same year, he published his famous equation, E=mc². It says that mass and energy are equivalent. And if that wasn't shocking enough, he released the mind-blowing results of a thought experiment. So hold on to your hand. It starts with the assumption that the speed of light in a vacuum is constant. Now imagine that someone watches a spaceship flying very fast. What they would see is a ship's clock running slower than their own watch. And the ship will actually shrink in size. But for the astronauts inside, all would be normal. Einstein said that time and space can change. They are relative depending on who's observing. This is special relativity. And special it might have been, but it wasn't enough. Albert had only just started. Next, he showed how balls and apples weren't the only things subject to gravity. Light, time, and space were also affected. Gravity slows down time and warps space. The stronger it is, the more space is warped and the more light is bent. Einstein Pausarlo un segundo. called it general relativity. His ideas shattered traditional physics. He'd opened a door onto the weird world of the quantum, where cats can both be alive and dead, where God plays dice and where everything is uncertain. His famous equation led to nuclear energy. Without special relativity, the Large Hadron Collider would be pointless. General relativity predicted both black holes and the Big Bang, an idea now endorsed by both church and science. Galileo would have been pleased. Well done, Albert. Bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño video que, si se fijan bien, es un gran reto el resumir en 4 minutos la historia de otra gran ciencia, que es como una hermana de la matemática. Y como pudieron ver en el video, lo que se muestran son los grandes nombres, las grandes referencias de la física, y todos ellos, grandes matemáticos también, intentando justamente lo que hablaba hace un momento, intentar comprender el mundo, dar respuestas y justamente presentar modelos, que son estas fórmulas, ecuaciones que le permitía predecir desde la trayectoria de los planetas, desde la trayectoria de los móviles, y pues finalmente, bueno, viene este quiebre en el último siglo XX, que es otra historia que habrá que contar en otro momento, toda una otra lógica de ver el mundo, que es a través de la mecánica cuántica y la nueva física de Einstein, ¿no? Pero me parece que esto relata muy bien por qué surge la matemática, porque esa necesidad, decíamos, sin la matemática, la física sería una historia de la filosofía, básicamente lo que dije de tratar de entender el mundo, por qué suceden las cosas. Y es gracias a la inserción de esta nueva ciencia que vamos a querer cosas mucho más precisas. Y de eso es lo que les quiero hablar. Como profesora de matemáticas, les decía que otra de mis facetas es ser investigadora en educación. Es decir, me interesa mucho por la didáctica en la matemática, como le han llamado los europeos, de entender cómo son los procesos de que el alumno aprende y eventualmente cómo mejorarlos. Y una de las grandes temáticas en investigación educativa es súper amplia, pero una de ellas es llamada la modelación matemática. Todo lo que le hablaba hace un momento de cómo vincular de un lado esa serie de conocimientos abstractos, esas fórmulas, esas ecuaciones, con la realidad de la persona. En este caso puse a un ingeniero, un alumno ingeniero, que va a estar en su día a día. Hay una vinculación, como lo muestran esas flechas, y eso es lo que les hemos denominado teóricamente, sí, la modelación. Y esas ecuaciones son modelos que me permiten entender esos fenómenos, y como pudimos ver en el primer video, el modelo puede ser muy variado. Algo bien importante que digo, una primera distinción, no voy a intentar aquí hablarles mucho de la modelación del experto, de aquel científico que está en el laboratorio y que está viendo problemas realmente muy complejos. Aquí les quiero hablar como profesora de una modelación más escolar, y donde más que enseñar a la gente el tema de modelar, pues yo quisiera enseñarles las matemáticas a través de la modelación. Y entonces eso da un enfoque muy interesante a las clases de matemáticas.
Bueno, aquí les platico un poco un proceso como se ha pensado. Es partir de una situación real que le proponemos a los alumnos. En el caso, aterricemos con el ejemplo de el movimiento vibratorio, que es una especie de superficie del agua y se pueden ver las ondas en él. Después, bueno, esto es un fenómeno que puede ser muy interesante, por ejemplo, a nivel general sería cómo suceden pues las vibraciones en la Tierra, ¿verdad? Podemos decir el caso pues de sismos, maremotos, que es lo que muestra en la figura. Después la idea es partir de ahí para hacer, y es la parte muy interesante y retadora de modelación, hacer ciertas suposiciones para abstraer un poco la situación. Y este es un ejemplo que platicábamos con los alumnos sobre cómo crear un tambor. Un tambor físicamente le llamamos una membrana vibrante, porque tenemos literalmente una membrana que se ajusta y puede vibrar para producir estas ondas periódicas. Es un experimento interesante porque podemos interrogarnos sobre la naturaleza del mismo. De ahí quiero partir a establecer un modelo matemático y ese modelo matemático pues estudiarlo. Una vez que establezco un modelo, y aquí viene la parte interesante porque para mí y para muchos teóricos un modelo puede ser desde una ecuación, obviamente, una gráfica, una tabla de números. Todo eso entra entre la idea de modelo en el sentido de que me dice algo de ese fenómeno. Y la idea es justamente estudiarlo, es decir, sacar la información a través de lo que clásicamente son resolver ecuaciones o interpretar gráficas. Y una vez que hacemos ese trabajo, regresamos a la realidad, en esta etapa interesante de modelación que es la confrontación. ¿Cómo evaluar o cómo determinar si un modelo es más adecuado que otro, dada una cierta situación? Pues a veces una primera forma es comparar los resultados que me dice la teoría con los que yo puedo observar en la realidad. Y a través de ese diálogo con la situación de inicio, podemos decir, mira, esta ecuación sí me permite conocer, por ejemplo, cómo van a ser las formas de las vibraciones para todo tiempo, o en el caso de que el fluido sea agua, pero si es otra cosa sería diferente. Eso es lo que decía la gráfica inicial, es un diálogo entre la realidad y la matemática, pero obviamente la gente interesada en educación nos hemos interesado en afinar ese detalle, ¿no? Y habrá modelos mucho más complejos sobre modelación, es la primera manera en que yo explico esto. Muestro que el modelo, ya lo dije, puede ser una tabla de datos, puede ser gráfica, gráficamente esa que veo ahí en azul me dice algo de un fenómeno determinado, y finalmente pueden ser expresiones analíticas. Y aquí podemos hablar de toda la riqueza de la matemática, desde ecuaciones de grado 2, que es la que muestro ahí, x cuadrada más 5x más 4, una función senoidal, que en el caso de las vibraciones están de acuerdo que es como la que más ajustaría, y podemos empezar a hacer el diálogo cada vez más elevado cuando hablamos de ecuaciones con diferenciales, con derivadas o con derivadas parciales. Entonces, yo lo que le digo a mis alumnos, porque soy maestra en segundo año de ingeniería y he tenido la oportunidad pues de estar aquí varios tiempo, toda esa matemática que algunos de ustedes, si son maestros de primaria y secundaria, tenemos la tarea de enseñarles a los alumnos, pues va a ir nutriendo esta idea de que en algún momento, y mientras antes mejor, el alumno se dé cuenta que todo eso que aprende es para poder entender ciertos fenómenos y ciertas cosas que le rodean. Y no es aprender por aprender o atormentarlos haciendo resoluciones de ecuaciones cuadráticas y demás, sino porque esa solución en un contexto físico determinado significa algo del fenómeno. Y entonces un poco la propuesta que yo he trabajado y les presento hoy como una posible forma de mejorar la enseñanza y aprendizaje es a través de este enfoque que le he llamado de modelación. Entonces, pues eso ha sido muy interesante. Aquí esto estamos hablando, o quizá ustedes ahorita a la distancia piensen en un ambiente clásico, otra vez tradicional, de lápiz y papel, donde todo es a mano, y algunas ecuaciones como las pueden apreciar ahí se ven como cada vez más complejas, y la idea es que no. Aquí es donde un poco la tecnología, que es un poco parte de mi trabajo también central, es cómo la tecnología ayuda a que estos procesos puedan ser más simples, más fáciles, más cortos, porque realmente a veces la idea no es resolver la ecuación por resolverla, no me interesa hacer eso. Y ahorita les muestro ejemplos donde ya hay mucho software, muchos paquetes que están disponibles en la red, incluso gratis, que hacen ese trabajo sin problema.
La idea interesante y aquí el reto que tenemos los maestros de matemáticas, pues es cómo mostrar ese interés o avivar ese interés en los alumnos de para qué aprender o para qué entender cada paso del proceso, ¿no? Porque realmente sí es importante cuando hacemos, por ejemplo, una adecuación del modelo, una vez que esta confrontación me da como que no se parece mucho, la realidad es una cosa y la teoría me dice otra, pues hay que afinar el modelo y hay que hacer una nueva propuesta bajo otras nuevas suposiciones. Entonces es una parte interesante. Decía un teórico que modelar, dicen un alumno, ¿cómo voy a aprender a modelar? Pues es muy complicado en realidad, pero es como hacer un traje artesanal a la medida. O sea, cada modelo, cada fenómeno se comporta distinto y en ese sentido la expertise de las personas sobre una cierta disciplina, la química, la física, la biología, va a ayudar y va a nutrir a que el modelo sea cada vez mejor. Mientras más conoces, si yo soy experta en la cuestión de sismos, eventualmente habrá alguien que sea más experto en la cuestión química y eso te permite ir haciendo afinaciones a ese modelo. Entonces, ahí, bueno, muestro una pequeña animación, no sé si lo logran ver, técnicamente es una membrana vibrante que se mueve. Eso es una simulación que se crea a través de un software como de cálculo simbólico, ¿no? Como Maple Matemática. Y yo no puedo crear un código que me haga eso si no conozco pues todas las ecuaciones y las matemáticas que hay detrás de todo el entendimiento de eso, ¿no? Entonces, les decía a los alumnos, hay cosas que están ahí en la red, pero somos capaces de comprender y crearlas. Y eso es lo interesante de esto. Y finalmente una gráfica de las que les hablaba de la comparación. Noten que hay tres curvas muy parecidas, pero unas son los resultados teóricos del modelo, la azul es la experimental y el rojo es el modelo propuesto. Y noten esas diferencias que existen, ¿no? No es del todo, no es del todo fidedigna, pero podemos ir haciendo mejoras a esa aproximación. Y esa es la parte más difícil de modelación, por eso lo pongo en rojo, simplemente esa suposición. Entonces hablamos aquí de los fenómenos vibratorios. Este es un fenómeno de tantos que yo enseño en mis clases. Yo imparto cálculo y particularmente ecuaciones diferenciales, pero los que están ahí a la distancia, pues estamos hablando de fenómenos donde el sonido, donde las cuerdas vibrantes tienen mucha importancia y todas esas ecuaciones que pueden ver desde su computadora son parte de esos fenómenos. Aquí hay un video bien interesante porque hablábamos que esta idea de la modelación como una cuestión de predecir. Casi siempre creo un modelo porque quiero predecir cómo se va a comportar tal magnitud a la distancia, ¿no? Después de mucho tiempo. Pero se los pongo básicamente, creo que es corto. No sé si a la distancia reconozcan el fenómeno, pero noten que es el puente que está oscilando ahorita frente a ustedes. Es un puente que estaba en Estados Unidos en los años 40, que tenía esta manera natural de oscilar. Entonces estamos hablando otra vez del fenómeno oscilatorio. Sin embargo, aquí no había una cuestión de predecir, la gente se extrañaba por esa forma tan extraña que están viendo de oscilar. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué está haciendo eso, no? Finalmente, podrán ver en sus pantallas, hay un colapso del puente. Hay un colapso y de repente el puente se rompe. Y la gran pregunta que queda en el aire para la mayoría no era predecir, no sabíamos que eso podía pasar, no se tenía, más bien la cuestión es la explicación. Un modelo matemático me va a ayudar para entender por qué se rompió el puente. La gente alude rápidamente a cuestiones del material, ¿verdad? Los ingenieros civiles es un proyecto que les gusta mucho. Y a pesar que el material tiene algo que ver, porque hay muchos factores que tienen que ver, resulta que la explicación más sencilla, la explicación final que se da en términos matemáticos es un fenómeno de resonancia. Es decir, el puente vibraba de manera natural todo el tiempo desde que se construyó, duró varios meses así. Y un buen día las vibraciones del puente coinciden con las vibraciones del aire, del viento en ese tiempo. Y esa sincronización de las ondas, tanto del puente naturalmente como del aire ese día, hacen un fenómeno de choque que hace que se rompa el puente y eso le llamamos resonancia. Entonces, todo eso no lo hubiéramos sabido sin modelos matemáticos asociados a esta situación. Entonces, les comparto que como investigadora, pues, tuve la oportunidad de estar en Francia estudiando mi doctorado y ahí tenemos grandes didactas franceses, aparte de grandes matemáticos, una gran cantidad de personas interesadas de los años 80 en entender todo esto. Y justo lo que hablábamos hoy sobre, sobre estas representaciones, no sé cuántos de ustedes a la distancia reconozcan una expresión como esta que están viendo aquí, que es una función.
exponencial con esta gráfica o esta tabla de valores. Es decir, aunque ustedes vean cosas diferentes en la pantalla, estamos hablando del mismo objeto. La misma ecuación que está en medio de la diapositiva es una representación analítica o algebraica, está siendo mostrada en su representación gráfica y en su representación numérica. Y entonces hablamos del mismo objeto. Entonces, la pregunta que queda como maestra es, ¿cuándo sabes que una persona aprende matemáticas? O sabe la noción de función, o sabe la noción de derivada. Pues se sabe, según Duval, un didacta francés, cuando es capaz de reconocerla en sus diferentes representaciones. Por eso es bien importante esta capacidad. Yo en mi trabajo pues hablé un poquito de, si logran ver abajo, de una expresión escrita, como en los años 80 ya a nivel mundial se empezó a hablar de la matemática con contexto, de problemas aplicados o razonados, problemas escritos. Y yo en mi trabajo lo que he tratado de promover en este enfoque de modelación es que a medida que tú conoces más el fenómeno que estás trabajando o estás intentando modelar, entender, es mejor el acercamiento que tú tienes con la matemática. Entonces, para decirles que estas tres cosas hablan de un circuito eléctrico, que está viéndose la foto ahí chiquita. Es un circuito eléctrico muy sencillo, que es una resistencia y un capacitor, que el capacitor es lo que está en azul. Y yo literalmente construyo con mis alumnos ese circuito en clase de matemáticas y les digo que esta expresión que está arriba, que es la ecuación diferencial, y la solución que está abajo, está viéndose de esta manera. Esta es la gráfica de esa función. Y lo interesante es cómo los alumnos, pues no solo lo ven en mis diapositivas, como lamentablemente están haciéndolo ustedes, sino viven el proceso en clases. Es decir, construimos juntos el circuito. La mayoría no sabíamos, yo en lo personal tampoco sabía muchas cosas de electricidad, aprendí en el proceso, todo lo que era corriente, que era carga, que era capacitancia, voltaje, y posteriormente empecé a dar esa explicación o ese significado a esas funciones que yo aprendí por años en la universidad. Entonces, ese es un poquito el enfoque que yo he estado trabajando. Aquí hablo más bien de algo simulado, ahorita hablo un poquito más de eso. Y esto es un poco lo que quería compartir. Cómo a través de casi 10 años de trabajo he podido presentar tanto artículos como escritos sobre una visión de la matemática basada en la modelación de estos fenómenos reales, fuertemente anclado, como podrán ver, en el uso de tecnología y en el aprendizaje activo. Entonces, ¿puedes modelar fenómenos sin usar tecnología? Pues la respuesta es sí puedes, pero hoy en día, en el siglo XXI, pues sería muy difícil repensar sin usar esa tecnología. Y el aprendizaje activo, que ha sido también altamente citado, como maestro, no puedes pensar que tú estás haciendo todo, como lamentablemente hoy hago frente a ustedes, yo hablo y ustedes solo me escuchan, pero hoy en día es aprender haciendo, ¿no? Y los alumnos literalmente construyen el prototipo, el alumno realmente conecta los cables, saca el sensor y mide y ve y separa y observa. Y es lo que les quería platicar. Estos son los escenarios que yo he creado, o sea, yo usé la tecnología porque de un lado pues está un poco de moda, pero básicamente porque para mí la tecnología me permite acercar la realidad al aula, a mi aula de clase y acercar el problema al alumno. Uno de ellos son esos experimentos que están viendo, cómo a través del uso de sensores, tanto de electricidad como térmicos, que es el vasito con agua hirviendo y le metemos un sensor, y el sistema mata resorte, que es un sistema vibratorio, hacemos que el alumno, y ahí están las fotos de los chicos, estos segundo año de ingeniería, notan que está un poco, no hay un orden, ¿verdad? Algo bonito de aprendizaje activo es que no hay un orden y hay mucho ruido en el salón, pero los alumnos están trabajando. Y estas gráficas son las que ellos mismos obtienen en una calculadora con este uso de sensores. Y podrán ver, bueno, esta es una pantalla donde un alumno explica el modelo teórico al resto del grupo y está aquí trabajando. No se alcanza a ver, pero son equipos de 3 personas y lo que yo generalmente suelo hacer como maestra es más bien orquestar desde cómo diseñar la actividad, decirles qué hay que hacer, pero literalmente los alumnos están trabajando sobre el fenómeno. Y a veces esto no es posible, ¿verdad? Van a decir, bueno, vas a llevar los circuitos y todo, es muy complicado logísticamente. Hacemos un poco de simulación, que es este software que se llama FET, que es gratuito, entonces está en la red. Cualquier duda voy a estar respondiendo ahorita, pero también puedo pasar todas las ligas, porque a veces el tiempo nos está
comiendo, ¿cierto? Entonces, estamos mostrando diferentes formas de simular y otra vez vean la foto de los alumnos trabajando. Otra vez no soy yo que hago la simulación enfrente y todos me ven y toman notas, sino cada uno de ellos va construyendo literalmente un circuito, pero de manera virtual, ¿no? Arrastrando objetos. Este es otro que yo considero muy interesante, es videoanálisis, que es Tracker. Tracker es un software gratuito en la red, donde tú literalmente pides a los alumnos ir con su celular, con su teléfono inteligente y grabar un video, donde exista un fenómeno físico de lanzamiento de proyectil, de caída libre, que es lo que se ve ahí, y literalmente exportas a través de ese software este video y puedes tú empezar, como ven, con esa parte en rojito. Este es con tu propio mouse, le haces clic a la trayectoria en cámara lenta, son diferentes cuadros por segundo, y a la derecha van viendo cómo se va viendo la gráfica de posición y velocidad. Es decir, todas esas gráficas son parábolas, efectivamente, así las aprendemos en matemáticas, la parábola y el vértice, dame el punto más alto, el punto más bajo y qué lado recto, o sea, tenemos mucho vocabulario, pero físicamente significa la trayectoria de un objeto que en este caso cae o se mueve. Entonces, realmente sí hablo mucho de física y no soy física, lo acepto, pero esa vinculación de la física y la matemática para mí es fundamental. Y justamente nace así, y noten cómo nuestro sistema educativo pues separa, ¿no? Y el maestro de matemáticas solo habla de lo suyo, el maestro de física habla de lo suyo y no hay esta conexión. Y finalmente está esta otra idea que el TEC ha empezado a impulsar mucho, también instituciones en Estados Unidos y en Europa, se llaman laboratorios remotos. Son redes de laboratorios donde aquí una colega del TEC crea un tanque con agua, no sé si lo alcanzan a ver, un prisma cuadrangular, tiene agua, y es un problema clásico para matemáticas, el llenado de un tanque que se llena y vacía. Nos interesa conocer cómo está cambiando el nivel de agua, tanto nivel como volumen. Y literalmente ella manipula a través de esta interfase, que es una página web, la entrada y salida en un tanque que existe físicamente en un lugar aquí. Y con esta interfase cualquier persona en cualquier lugar puede tener acceso a él sin tener que construir, ¿verdad? Trabajar con agua en los salones es complicado por la cuestión que implica, pero esto ya lo está creando redes de universidades en Estados Unidos, en Europa, y la idea es compartir. Entonces, hacia allá va esta idea de impulsar el uso del conocimiento y que la persona primero aprecie y pues sepa usar las nociones de matemáticas, de funciones derivadas en este tipo de situaciones. Entonces, a mí me gusta mucho presentar este esquema, donde para mí la tecnología, que es una parte central que quería hablarles hoy, me ha permitido no solo usarla porque a los alumnos les gusta y se divierten, uno encuentra cosas como que los alumnos sí saben mucho de videos y cosas, pero a veces usar este tipo de tecnología tan específica, no lo crean, no lo saben tanto, y aprenden y les gusta, pero son muy propensos a hacerlo. Y va desde usar calculadoras, desde usar simuladores, y entonces noten cómo hay un abanico de posibilidades que yo me permito usar en clase. Estoy hablando de un curso de 16 semanas, desde algo muy tangible como construir, y voy moviéndome, vean el espectro hacia la parte derecha, que ya por el tiempo hoy no les hablo, pero es una construcción de simuladores. El FED, que no les hablé mucho, pero el FED es una página que tiene la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Son físicos educativos que están detrás del diseño de estos applets. Cuando ustedes dicen, voy a enseñar tal tema y quieren usar una aplicación, el Internet tiene muchas opciones gratis, pero muchas a veces con errores incluso conceptuales, que te meten más ruido de lo que te ayudan. El FED no es ese caso. Todas las animaciones, como esta construcción de circuitos, está siendo pensada por físicos, entonces no hay falla. Pero eso yo lo sentí desde mi punto de vista personal ya limitado por el nivel en el que enseño, y me he ido a que ellos construyan. Noten que esta última construcción es una cuestión de un lenguaje gráfico donde también arrastramos, hacemos una programación dinámica, y el alumno va haciendo la modelación del fenómeno. De hecho, literalmente el que están viendo es un tanquecito con agua donde entra y sale agua desde otra representación. Entonces, esta idea de las representaciones a mí en lo personal me gusta mucho porque a veces tú dices, mira, aquí se ve esto, y la otra persona va a decir, yo no lo veo, ¿ah? O sea, yo veo cajas y dibujos, ¿verdad? Cada representación en ciencias te dice algo. Aquí la importancia, yo creo que los cursos de ciencias y de matemáticas en particular, es ganar esa habilidad y ese conocimiento y sobre todo saber usar.
Y bueno, un poco en ese sentido iba mi reflexión del día de hoy. Nada más para concluir, bueno, podrán, ahorita que vengan las preguntas, pero podrán ver que la propuesta hemos trabajado así desde el 2010, o sea, tenemos 7 años trabajando así con los alumnos y eso ha permeado pues todos los cursos de cálculo en el TEC de Monterrey, que es una institución muy particular que a mí me gusta mucho resaltar porque justamente su modelo educativo, desde el año 1995, al menos que yo ingreso aquí, promueve mucho este tipo de ideas, promueve mucho que hagamos esta innovación en la clase y que podamos como maestros dar alternativas de romper con las inercias de lo que es matemáticas, ¿no? Y uno sufre mucho ya, yo creo, los que son maestros de ¿para qué me enseña esto? ¿Por qué tengo que hacer 5 ejercicios de lo mismo? ¿Qué significa esto? Eso es normal incluso aquí, pero estas ideas de aprendizaje activo, donde a ellos los metes, a ellos los enamoras del problema y les enseñas herramientas tecnológicas que le permiten ver otras cosas del problema y lo combinas con la parte analítica, porque resolvemos ecuaciones, ayuda mucho porque el TEC ha incorporado muchas técnicas didácticas. Entonces también es un poco el saber bien el conocimiento, el saber bien de dónde surgió y para qué sirve, pero también un poco esta combinación de la parte activa. Y en eso está trabajando este instituto en este momento. Yo creo que como maestro es muy rico, es como muy ad hoc para poder empezar a repensar, ¿no?, la enseñanza. Y pues también un poco compartirles que hay unas ciertas herramientas que para mí son fundamentales como maestra, desde Conexión CDI aquí en el TEC significa redes de maestros, es decir, no construyamos y no cambiemos la educación solos, en solitario, estamos trabajando mucho en grupos, tal vez se le llamen grupos colegiados o a través de redes. Trabajamos mucho a través de una conferencia internacional que tenemos cada diciembre, pero es bien importante que ustedes empiecen, así como se interesaron en esta conferencia, a ir a otros eventos y escuchar a otras personas, porque cada uno tenemos visiones muy similares, pero diferentes. Y finalmente, pues compartirles en este sitio del tecnológico ciertos reportes que son como ya versiones muy abreviadas, gratuitas y disponibles sobre estas nuevas tendencias en la educación. Que todo lo que hablé de modelación, no está ahí una EduTrend de modelación, pero va muy de la mano con aprendizaje invertido y particularmente a mí me gusta este EduTrend de aprendizaje basado en retos. Es decir, esta nueva tendencia que lo van a escuchar mucho sobre cómo la idea de resolver un problema que sea de gran trascendencia para el alumno, con mucha repercusión social, económica, de mucha índole, va a permitir cambiar su forma de ver las cosas. Y yo creo que modelación, si me preguntan a mí, entra ahí, ¿no? Modelación entra en esta idea de repensar el aprendizaje. Entonces, no sé cómo andamos en tiempo, pero yo creo que ya estamos justos y que me gustaría concluir con este mensaje de decirles, pues conocerles más, me pongo a sus órdenes para las dudas en la dirección que va a aparecer ahorita a continuación, invitarles a que pueda ser muy importante la participación de ustedes en poder hacer diferentes usos de la tecnología para aprender mejor y a mayor profundidad en matemáticas, ¿no? Y que es importante y que serán bienvenidos. Muchas gracias. Dejo ahí esta la dirección de forum@invitados.sdes.mx. Cualquier pregunta, respuesta, ojalá que los pueda escuchar. Muchas gracias a la doctora Ruth Rodríguez por su interesante exposición. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden participar en la parte inferior del listado que se encuentra en el chat. Comenzamos con algunas preguntas y la primera nos dice Fernando. ¿Consideras que es complicado aplicar este modelo en educación básica? Hola, Fernando. Fíjate que no. De hecho, justamente cuando he estado yo trabajando en proyectos con la educación básica y justamente cuando leo lo que está hoy implementado teóricamente como el modelo educativo, va justamente en la dirección, yo diría, de PISA, sobre este uso de la matemática, sobre que el alumno valore y aprecie la matemática. Y al menos en secundaria, que entiendo que todavía es básica, esta apreciación de el uso, y no recuerdo si dice la palabra modelen, pero que use el conocimiento para entender problemas de su entorno. Entonces, justamente en estos momentos estamos trabajando en un proyecto con el gobierno de Nuevo León para la parte secundaria y esto va de la mano y con mucha sorpresa hemos visto qué es lo que está escrito. Sabemos que a veces en el aula, en el día a día no sucede, lo cual es muy normal porque a veces
lo que está escrito no es lo mismo que lo que se hace. Y creemos que una formación, una capacitación continua en términos de modelación y de esta forma de enseñar matemáticas totalmente factible. De hecho, ya existen esfuerzos en otros estados. Y bueno, yo en lo personal he dirigido ya también trabajos de investigación tanto en primaria como en secundaria. Y yo creo que más bien es fundamental, o sea, ya empezar a trabajar este enfoque desde universidades es un poco tarde. Esto necesitamos permearlo y necesitamos que se haga ya, cuanto antes. Sí. Muchas gracias. Y nos vamos con la pregunta de Laura. Para los que trabajamos en colegios, por ejemplo secundaria, ¿es mejor simuladores o el videoanálisis para evitar inconvenientes con el manejo de herramientas en el aula con los adolescentes? ¿Usted qué recomendaciones nos daría? Simuladores y ¿qué dijo? Perdón, videoanálisis. Videoanálisis. Fíjate que mi recomendación de lo que yo les platicaba, esta gama de abanico que he visualizado de lo que he hecho, yo creo que hay que trabajar un poco todo, porque cada una tiene aporta a los alumnos una visión diferente. La parte de la experimentación donde ellos construyen es algo que la verdad les gusta mucho, lo aprecian un poco más que la simulación, eso es verdad, porque la simulación sigue siendo para ellos eso, un simulado, o sea, no real. Y la investigación también confirma esos datos. Parece ser que en el caso al menos de circuitos eléctricos, el alumno adquiere mayor significancia al construir el circuito en sí que al simular. Entonces yo como maestro te diría aportar a todo. Videoanálisis es rico y videoanálisis para mí va muy asociado a cuestiones de movimiento, todo lo que es proyectil. O sea, cuando yo tomé también el curso de capacitación para hacer esto, lo primero que te enseñan para hacer el video es algo que se vea, muy fácil. Entonces, si tú dices, se me ocurre un fenómeno que casi ni se percibe, ya en la técnica del videoanálisis vas a ver que es muy, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo quería modelar cómo cambia el colorante, la concentración de un colorante en agua. Con videoanálisis es imposible hacer algo así, por la naturaleza del fenómeno, porque el colorante se desparce. Entonces, yo mi sugerencia es jugar con toda la gama. O sea, otra vez no casarse. Van a haber muchos trabajos de gente que se casa solo con videoanálisis o solo con simulación. Y yo creo que la riqueza del alumno es vivir todas esas etapas. Yo los 5 o 6 experimentos que vieron los hago en 16 semanas. Entonces, realmente no es demasiado, ¿va? 6 experimentos en 16 semanas, pero los alumnos conocen cada una de las diferentes formas. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta que nos dice Guillermo. ¿Cómo puedes iniciar a los alumnos de primero de secundaria con el programa PET? PHET. Así es, pues el FET, pues no sé si lo conocías o tienes oportunidad ahorita de entrar, vas a ver toda una gama de muchos conocimientos, están catalogados química, física movimiento, física mezclas, física electricidad. Y dados los contenidos que también he visto que están en secundaria, bueno, tengo un hijo de 12 años que está en primero de secundaria, entonces conozco bien también el material, son experimentos que ahí pueden ellos observar. Te invito a que entres y te digo, el respaldo de FET está muy avalado por una comunidad de físicos educativos y en cada temática vas a ver al menos una hoja de trabajo propuesta por ellos y te dan, los propios maestros construyen, dices yo estoy en tal lugar y lo probé y me funcionó esto. Y estamos hablando de niños muy, muy pequeños, de hecho yo diría desde primaria. Recordemos que Estados Unidos, como país que siempre hemos seguido como ejemplo, para bien o para mal, pero tiene un fuerte énfasis de promover las ciencias desde K12, desde kinder hasta prepa. Es decir, todos esos esfuerzos que van a ver en FET están fuertemente dirigidos a educación básica. Sé que sorprende mucho cuando yo hablo, porque como siempre digo, soy maestra superior, hablo ingeniería y hago todo esto, la gente dice eso es para superior. Y realmente no, realmente esto, yo digo en México debería vivir desde básica, y si notan otros países como Estados Unidos, todo esto lo impulsa desde básica. Entonces, sí hay muchos experimentos, siempre obviamente la historia es graduar el conocimiento, ¿ah? Yo aquí mostraba en mis diapositivas ecuaciones muy complejas, que no vamos a hablar de eso a los chicos ni de primaria ni de secundaria, pero sí pueden vivir la experiencia y empezar a pensar.
Recuerden que la ciencia es una ciencia de hacerse preguntas, que lamentablemente otra vez el sistema educativo rompe con eso, ¿no? Y te alinea a los incisos lo que hay que responder. Pero la idea de la ciencia y la necesidad que tenemos hoy en día es que la gente empiece a volver a hacerse preguntas. Muchas gracias. Nos vamos con la siguiente pregunta de Laura, que nos dice, ¿esos laboratorios remotos son similares a los usados en perforación de pozos petroleros? Fíjate, Laura, que la idea de laboratorios remotos es muy amplia. Yo mostré un ejemplo de la doctora Darinka Ramírez y Manuel Macías aquí en el TEC de Monterrey, pero cuando tú vas a eLabs, googleas eLabs en todo el mundo, cada universidad tiene de diferentes tipos de experimentos, ¿no? Yo te hablo de los que conozco del TEC, es más orientado a ingeniería química, que no es muy lejano a la historia de perforación de pozos, ¿no? Pero existen diferentes tipos. Ahí la idea sería un poco ubicar ese contexto que te interesa. Y bueno, siempre, como decía, yo soy investigadora y soy muy amante de investigar qué están haciendo o en otras partes. Y ahí pues entraría un poco a colación todo lo que se publica. O sea, lo que podemos saber, lo que está publicado. Y al menos estoy segura que vas a encontrar algunas experiencias al respecto, ¿no? Pero sí, la idea del laboratorio remoto es que ahorita técnicamente en un lugar de Campeche alguien esté videograbando todo el tiempo esa experiencia y te pueda estar transmitiendo en tiempo real los datos. Y que con esos datos el alumno ajuste en clase. Entonces, 100% segura que hay experiencias en eso. Sería cuestión un poco de indagar, ¿no? Muchas gracias. Y nos dice Laura que saludos desde Colombia y muy buena conferencia. Muchas gracias, Colombia. Los saludo con mucho cariño. Yo he estado en Colombia y voy en 15 días a la Universidad de Medellín, que por cierto en Colombia hacen un congreso muy interesante que se llama Congreso de Formación en Modelación y Ciencias Básicas. Pues cada año la Universidad de Medellín ha sido como muy líder en este tema, ¿no? Y muy dirigido a lo que preguntaba el colega básica, a formación de profesores, ¿no? A una capacitación continua en este tema, ¿no? Yo, no sé si haya otra pregunta. Sí, tenemos otras dos para ya finalizar con el tema. Y nos dice Luis Alberto Estrada, ¿qué aplicaciones pueden emplearse para enseñar las matemáticas en primaria o secundaria? Pues justamente, bueno, supongo el maestro está aquí en México, ¿va? Revisando toda la propuesta que tiene la SEP. Los problemas y los contextos son los que de entrada ya vi que trabajan mucho. Problemas de reparto, problemas, para cada temática es diferente, ¿no? O sea, realmente aquí la idea de modelación es problematizar todo lo que te rodea. Ya hay cosas muy tipificadas, mucho de lo que yo mostré son, como yo digo, los modelos clásicos que vas a ver en todas partes, el modelo de temperatura, el modelo de caída libre, de tiro parabólico, todos esos pueden ser problematizados. Y dependiendo del nivel en primaria, yo he visto que hacen mucha de esta cuestión cuando enseñan, por ejemplo, la adición, la división, pues problemas de reparto, que vas a la tienda, que cuánto te sobra, que cuánto te falta. Finalmente, lo he vivido todo con mi hijo a través de las mamis de los otros niños. WhatsApp era, ¿cómo hacen el problema tal? O sea, una vez que uno se instaura en un contexto, causa ruido a los niños, a las mamis, pero finalmente es a ver qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, realmente los problemas, igual en un mes ya lo platicamos más a detalle, es el que tú quieras, ¿no? Y cuando me despedí hablando de retos, otro nivel de la modelación no es que el maestro de hoy vamos a hablar de la temperatura o del circuito eléctrico, sino el alumno, la invitación, ahora tú identifica un problema. Y realmente estamos rodeados de ellos, pero hay una capacidad de identificar la problemática, esa es otra historia, ¿no? Entonces, pues al maestro de primaria le diría, tenemos mucho material, hay mucho publicado. De hecho, la comunidad de matemática educativa tenemos más de 40 años trabajando en estos problemas y la comunidad de modelación, para sorpresa muchos, tenemos más de 40 años publicando. Entonces, ejemplos y contextos hay, pero lamentablemente donde hemos estado fallando es esta implementación, ¿verdad? En el ámbito escolar. Y que los maestros pues lo conozcan y sobre todo que no tengan miedo de innovar, porque finalmente con la innovación siempre viene un poco de incertidumbre. Estamos en el aula y estamos un poco incertidos.
Muchas gracias y vamos con la última pregunta. Tenemos algunas más, pero vámonos con la siguiente. Bueno, también te mandan saludar desde lo que sería Ecuador y Hola, desde Guatemala. muchos saludos, Ecuador y Guatemala. Vamos con la última pregunta y nos dice Efraín, en mi caso estoy impartiendo cálculo diferencial, específicamente el tema de funciones. ¿De qué manera puedo enseñar o utilizar tecnologías para que sea un poco más accesible? ¿Qué nos recomiendas en este caso introducir de tecnología o de software para enseñar este tipo de cosas? Fíjate que, bueno, yo he trabajado con colegas, en particularmente Lorenza y Yanes, hemos trabajado juntas, y ella todo lo que viste que yo hice para un curso como ecuaciones diferenciales, que es un cuarto curso en la universidad, ella lo hizo adaptado, por supuesto, para cálculo 1, que es cálculo diferencial. No olvidemos que aunque se oiga muy redundante el nombre ecuaciones diferenciales viene de derivada, y básicamente vemos lo mismo que cálculo diferencial. Desde cosas experimentales, lo que yo mostraba en mis diapositivas es un circuito eléctrico que claramente tú lo puedes trabajar desde el punto de vista de la función exponencial, del problema de temperatura de la función exponencial igualmente, y todo el problema de la periodicidad, que hablaba un poquito de esta membrana vibrante y toda la cuestión se me fue, pero de lo vibratorio, esas son las funciones periódicas, ¿no? Seno y coseno, que son clásicas de un curso. Y hay mucho trabajo que se ha hecho desde cinemática del movimiento con la noción de movimiento uniforme, ¿verdad? Razón de cambio constante para introducir la línea recta y movimiento uniformemente acelerado para un movimiento tipo parabólico cuadrático, para una caída libre. Entonces, todo eso está documentado. Si me hace favor después el profesor de escribirme con detalle, le paso. Y yo en particular conozco la propuesta de mis colegas del TEC de Monterrey, Patti Salinas, Juan Antonio Lenín y Ricardo Pulido, que han publicado 3 libros en Cengage, en la editorial Cengage, donde hablan de los 3 cursos de cálculo diferencial, integral y multivariable versados, pues no le llaman ellos modelación, pero le dicen basados en contextos, ¿no? Que básicamente es esto que estamos hablando. Y cada unidad, cada introducción de la función X y Z va asociado a un fenómeno físico. Entonces, ampliamente recomendado, se llama Salinas, Talanís, Pulido, et al. Pero si escriben a forum, estaremos ahí trabajando. Bueno, sobre mis datos, porque me parece que si era la última pregunta, pues me gustaría invitar al público que está interesado a poder escribirme, por lo menos a través de forum invitados, pero si no a mi correo electrónico, que es ruth@rdz@itens.mx, o sea, @itesm.mx. Y con mucho gusto, bueno, podremos seguir el diálogo, porque sí son como referencias muy puntuales que me encantaría seguir participando y comentando, ¿no? Estoy aquí en Campus Monterrey cuando quieran visitarnos, ¿verdad? Aquí en Matemáticas. Y bueno, eventualmente los invito a, si tienen interés en la cuestión de innovación educativa, pues acercarse a personas, yo me pongo a sus órdenes, para poder empezar una colaboración y poder pues empezar a pensar juntos, ¿no? Compartir todo lo que yo tengo. Si vieron en la presentación hay muchas referencias de artículos ya publicados donde hay más información. E invitarles a considerar el dar continuidad a este tipo de inquietudes a través de ciertos programas, ya sea diplomados, cursos cortos, capacitaciones de ese tipo, o incluso, ¿por qué no?, interesarse en un posgrado, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar con estos jóvenes en básica, en medio superior, tanto en la maestría de tecnología educativa del TEC, la maestría en educación con la especialidad en didáctica de la ciencia y con el doctorado de innovación educativa. Y es el pretexto con el que nos juntamos y empezamos a decir, ¿qué te parece una propuesta? Incluso estoy trabajando una para kinder. Basada en modelación, sí, aunque no lo crean, porque empezamos a hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes ya hechas y los invito a escribir. ruth@itens.mx. Muchas gracias por su atención, por su tiempo.
Agradecemos nuevamente a la profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, la doctora Ruth Rodríguez, por su valiosa participación en Fórum, y a cada uno de los asistentes por su atención a esta conferencia. Les recordamos que la conferencia va a ser grabada y posteriormente compartida con ustedes en un par de días. El correo electrónico de la doctora Ruth se los acabamos de escribir en el chat. Los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos en el Tecnológico de Monterrey. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.